A continuación, Corazón con Impulso. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Corazón con Impulso, lo mejor en prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas, con la conducción del Grupo Impulso. Corazón con Impulso. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo programa de Corazón con Impulso. Soy el doctor Juan Carlos Gaibor, soy cardiólogo intervencionista del Hospital Metropolitano y el día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante. Vamos a conversar con la doctora Andrea Ceballos, que es médico internista. Ella nos va a comentar acerca de cómo nosotros debemos evaluar otro tipo de enfermedades que pueden tener nuestros pacientes con una afectación del corazón. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, Andrea, ¿qué nos puedes contar acerca de algunas enfermedades que pueden tener nuestros pacientes cardiológicos? ¿Qué es lo que tú valoras? ¿Nos puedes también explicar qué es lo que hace un médico internista? ¿Cuál es su papel en un servicio de cardiología? Claro que sí. La medicina interna es la especialidad de la medicina que estudia los problemas clínicos de los pacientes adultos. Se encarga de evaluar todas las enfermedades, ya sean agudas o crónicas, de pacientes adultos. No tratamos ni a mujeres embarazadas ni a niños. Por lo tanto, en los adultos, como sabemos, las principales causas de enfermedad son las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, trabajamos muy de la mano de los cardiólogos en estos pacientes. Casi siempre los pacientes que tienen hipertensión arterial no solo tienen hipertensión arterial o problemas cardiológicos, sino tienen otra serie de enfermedades como pueden ser sobre todo la diabetes o problemas metabólicos como el hipotiroidismo, problemas endocrinológicos en los que también requieren un seguimiento a largo plazo. Entonces la medicina interna se encarga en estos pacientes de eso. Súper interesante. ¿Y nos podrías comentar específicamente en qué casos nosotros debemos buscar la ayuda de un médico internista? Porque nosotros somos médicos generales, los cardiólogos, y a veces vemos patologías como un paciente que tiene alteración de la tiroides o tal vez problemas de lípidos. ¿Cuándo crees tú que específicamente nosotros debemos buscar el consejo de un médico internista en casos como los que te cité antes? Bueno, pienso que en todos los casos siempre es bueno al menos una valoración inicial en la que se haga una historia clínica detallada, que se revise los hábitos de este paciente, sus antecedentes familiares, personales, si está expuesto a factores de riesgo que pueden determinar la aparición de enfermedades a largo plazo. Y después de esta valoración complementar con un examen físico minucioso, detallado y guiarnos también por exámenes básicos de laboratorio o más específicos si en el caso fuese necesario. Entonces considero que siempre se debe tener una valoración y luego dependiendo de lo que se encuentre en esta primera cita va a depender si es que va a requerir un seguimiento a largo plazo, si es que encontramos como dijimos, enfermedades asociadas como la diabetes, alteraciones del ácido úrico, de las hormonas tiroideas. A veces también hay problemas como ya alteración de la función renal o problemas de la función del hígado. Entonces todo eso va a requerir ya un seguimiento periódico, un tratamiento, ya sea farmacológico y también que incluye cambios en el estilo de vida, en la alimentación. Nos tomamos un poco más del tiempo de mirar al paciente en su totalidad, englobarlo desde todos los ángulos y no solo desde el aspecto de las enfermedades cardíacas.
somos un conjunto. Entonces, si es que apareció una hipertensión arterial, un infarto al corazón, una alteración del ritmo de la frecuencia cardíaca, generalmente es porque ha habido algún factor de riesgo que no solo va a influir en esa enfermedad del corazón, sino en otros órganos y sistemas de nuestro organismo. Por lo tanto, hay que investigar otras cosas. Es súper interesante esto que nos cuentas, porque nosotros en muchas ocasiones nos centramos únicamente en el corazón, en los problemas que pudieran haber estado relacionados a él, y dejamos de lado otras patologías que tiene nuestro paciente. Ahí quisiera preguntarte, ¿qué es lo más frecuente que tú ves de este tipo de enfermedades? ¿Qué es lo que usualmente suele presentar un paciente cardiológico? ¿Y tú qué es lo que les podría recomendar en ese contexto de la evaluación? Por la edad de estos pacientes, generalmente son ya personas adultas pasados los 50, los 60 años, que generalmente son sedentarios, no tienen una alimentación exactamente como la que se recomienda, bien balanceada, sino más bien es rica en grasas o en carbohidratos, en azúcares. Entonces, estos pacientes generalmente tienen alteraciones de la glucosa, ya sea prediabetes o ya catalogarlo como diabetes. No vamos a desarrollar ese tema porque sé que ya lo toparon, pero eso es lo más frecuente, y ahí el tratamiento va a ser siempre un seguimiento estrecho y cambios en la alimentación y la actividad física. Después, siempre hay que evaluar también la función de la tiroides, porque los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares suelen tener alteraciones en sus lípidos, en el colesterol, en los triglicéridos, y la tiroides está involucrada en el metabolismo de estas grasas. Entonces hay que descartar que haya una alteración de la tiroides, ya sea un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, que esté produciendo alteraciones de ese nivel. Como mencioné antes, también hay que evaluar el ácido úrico. Eso está asociado generalmente a también estos hábitos un poco nocivos de la dieta, rica en grasas, en alcohol, en carnes rojas, entonces, y puede generar un daño al riñón. Entonces hay que medir el ácido úrico. Y de ahí va a depender de los antecedentes de cada paciente. No olvidar, por ejemplo, que en los adultos, hombres y mujeres, a partir de cierta edad necesitamos hacer un tamizaje, una búsqueda activa de enfermedades oncológicas que son de alta frecuencia en nuestra población, como por ejemplo, como siempre en las mujeres, el cáncer de útero, de mama, pero también el cáncer de colon, en los hombres igual, el cáncer de próstata, el cáncer de colon. Los pacientes adultos necesitan una endoscopía a partir de cierta edad, sobre todo si es que hay antecedentes en la familia o algún síntoma que nos mencionen en la historia clínica que nos sugiera una alteración a ese nivel. Entonces también hay que buscar a eso, porque a veces estamos como muy centrados en el problema del corazón y en la enfermedad cardiológica, y nos olvidamos que como parte de un buen sistema de salud es buscar activamente estas enfermedades para que en el caso de que existan se detecten precozmente y se puedan tratar con mucho mejor pronóstico a que si las diagnosticamos en una fase tardía. Entonces eso pensaría que es lo más importante. De ahí va a depender si es que los pacientes, por ejemplo, la hipertensión arterial, que es una de las enfermedades más comunes, más frecuentes en los adultos, a veces no en pacientes jóvenes que no tienen estos factores de riesgo como de antecedentes familiares o sobrepeso o tabaquismo. En esos pacientes tal vez hay que investigar otras causas que no sean solo una hipertensión arterial como se denomina primaria o esencial, sino que sea secundaria a otros factores. Entonces, a veces piensan que tener hipertensión arterial a los 30, 35 años no se necesita otras investigaciones, y de hecho sí, porque pueden haber otras causas que expliquen esa enfermedad y que sobre todo se puedan tratar y resolver. Es súper interesante esto que nos comentas, porque es algo muy frecuente. La hipertensión arterial es la pandemia de nuestra época. Entonces
no debemos enfocarnos únicamente en ver una cifra y empezar a tratar esto con fármacos. Hay que, sobre todo en casos especiales, como tú nos dices, si son pacientes jóvenes o si es una presión arterial excesivamente alta, si es una presión que ha aumentado de forma abrupta en este último tiempo, entonces siempre tenemos que buscar alguna causa subyacente y no pensar que era una hipertensión esencial. Súper interesante este consejo. También algo que nosotros nos pasa como cardiólogos es que vemos pacientes con edemas y usualmente nuestros pacientes siempre que tienen edemas vienen donde el cardiólogo y dicen seguro que es algún problema del corazón. Ahí quisiera que tú nos puedas ayudar. ¿Qué otras causas pueden existir? ¿Cuándo nos debemos preocupar cuando tenemos este tipo de edemas? ¿Qué tipo de evaluación necesitan este tipo de pacientes? Claro, bueno, los edemas como la hinchazón de las piernas o puede ser de la cara, hay un edema generalizado que es cuando hay líquido acumulado en todas las cavidades de nuestro cuerpo, en el abdomen, en el tórax, en las piernas, en la cara. Tiene muchas causas. Obviamente la cardiológica es una de las principales. Cuando nuestro corazón no logra bombear adecuadamente la sangre al resto sobre todo a los miembros inferiores, a las piernas, a la parte inferior de nuestro cuerpo, y se queda ahí acumulada esa sangre y empieza como a regresarse y entonces se acumula en diferentes partes de nuestro cuerpo. Esto se ve en pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca. Entonces, si es algún paciente que, por ejemplo, es hipertenso o tiene algún otro problema cardiológico, pero su médico cardiólogo no le ha mencionado que ya tiene insuficiencia cardíaca, sobre todo en ese caso no debería ser la causa de esa hinchazón la enfermedad del corazón. ¿Qué puede estar alterado? Igual que he mencionado previamente, hay varias causas. Entonces nuestro rol como médico internista es investigar cuál de esas causas es la culpable de esa enfermedad y tratarla. Entonces puede ser alteraciones del riñón, hay que ver cómo está funcionando ese riñón, cómo está filtrando, porque si es que en ese caso fuese el riñón, hay que ver cuál es la causa de que el riñón se alteró. Pueden ser la misma hipertensión o si es que ese paciente es diabético, la diabetes, pero hay otro grupo de enfermedades como más raras que si es que es la alteración a nivel renal hay que investigar con más exámenes si es que son este grupo de enfermedades más raras que generalmente están provocadas por mecanismos de autoinmunidad, es decir, que nuestro sistema inmune de repente no se sabe exactamente por qué está alterado, hay un desbalance del sistema inmune y empieza a atacar ciertas células de nuestro riñón que provoca finalmente el síntoma que ven los pacientes, que puede ser la hinchazón. Esa podría ser una causa, entonces hay que descartar que sea una alteración a nivel del riñón. Otra causa bastante común también es del mismo hipotiroidismo, cuando tenemos una función disminuida de nuestra tiroides, tendemos a la acumulación de líquido en los tejidos blandos, entonces eso nos puede estar causando hinchazón. También hay que ver cómo está el hígado. Sobre todo el albúmina, que es la principal proteína que tenemos en nuestra sangre circulando y que se encarga como de mantener a los líquidos en su puesto. Entonces, en pacientes que tienen desnutrición, podemos tener esta albúmina baja y lo que va a ocasionar que el líquido no se quede en donde debe estar, que es en los vasos sanguíneos, sino pase a los espacios como intermedios y que se vea reflejado con hinchazón. Aquí vale la pena señalar que un paciente puede tener sobrepeso u obesidad, pero metabólicamente puede estar desnutrido, justamente porque la alimentación que esa persona tiene no es la adecuada y va a tender a tener un acúmulo de grasa, pero puede ser que le falte proteínas y los nutrientes esenciales para tener una adecuada nutrición. Entonces un paciente
desnutrido o malnutrido, puede ser un paciente ya sea con peso bajo, pero también con el peso elevado. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Hay que ver la albúmina, como decía, en la parte de la función del hígado, y otras proteínas y sustancias en el hígado que también pueden estar alterados. Por ejemplo, si es un paciente con una historia de consumo de alcohol en exceso, con alcoholismo durante muchos años, y que nunca se ha evaluado cómo funciona su hígado, puede ser que ya haya un daño importante del hígado y que esto esté provocando que se dé la acumulación de líquidos. Entonces, además de la función del corazón, estos 3 órganos, tiroides, riñón, hígado, serían los principales a investigar. De ahí, si es que descartamos que sean alteraciones de estos problemas y persiste la hinchazón, tenemos que ver medicación o fármacos que está consumiendo esa persona. Hay que evaluar también el consumo de líquidos, o sea, sus hábitos, ver si es que no hay varices. Eso también es muy común en los pacientes ya pasados los 50, 60 años, varices en los miembros inferiores que estén ocasionando esta hinchazón, sobre todo al final del día de las piernas. Entonces, es una amplia gama de enfermedades que debemos de evaluar en ese caso. Súper interesante lo que nos comentas, y también ahí citaste ejemplos de estas enfermedades autoinmunes. ¿Nos podrías hablar un poco más de estas enfermedades inflamatorias que son? ¿Qué tipo de pacientes afectan este tipo de enfermedades y cuál es su rol en lo que respecta a asociarse con enfermedades cardiológicas? A ver, las enfermedades, este grupo de enfermedades serían como las menos comunes. Entonces, siempre en medicina, ante un síntoma tenemos siempre que pensar en lo más común que puede generar ese síntoma, pero a veces no es la enfermedad más común la que genera ese síntoma, sino es un grupo de enfermedades raras, menos conocidas, menos diagnosticadas, las que está provocando eso. Entonces, la medicina interna también se encarga de buscar y diagnosticar estas enfermedades menos conocidas por las otras especialidades que generan problemas, generalmente son sistémicos, es decir, no solo de un órgano, sino de varios sistemas del cuerpo, por ejemplo, el respiratorio, el circulatorio, el renal, el hepático, o sea, está abarcando a nivel sistémico. ¿Qué enfermedades de estas raras, menos conocidas, pueden generar problemas cardiológicos? Algunas. Tal vez las más comunes dentro de las raras son las enfermedades autoinmunes o reumatológicas, como pueden ser la artritis reumatoidea o el lupus sistémico eritematoso. Son enfermedades denominadas autoinmunes porque lo que sucede es que nuestro sistema inmune empieza a atacar a nuestras propias células. Como no se sabe exactamente el porqué de esto, no tenemos respuestas claras en qué es lo que sucede para que el sistema inmune se confunda y en vez de atacar solo agentes externos como virus o bacterias cuando tenemos una infección y nos defienda, se confunde y empieza a atacar nuestras propias células y por lo tanto lesiona o daña nuestros órganos. Entonces, en la artritis reumatoidea, por ejemplo, es la más conocida porque dentro de estas enfermedades es la más frecuente. Son generalmente pacientes mujeres pasados los 50 años en las que empiezan a tener dolores articulares, hinchazón, dolor, calor, o sea, todo inflamación a nivel de las articulaciones, sobre todo en las manos, pero pueden ser en las rodillas, en los tobillos, en los codos, en los hombros, en cualquier articulación. Y estas pacientes en esta enfermedad, lo que más se atacan, lo que más nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune ataca son las articulaciones, pero también puede atacar el corazón y generar problemas cardiológicos. Puede generar taponamientos cardíacos, acumulación de líquido alrededor del corazón, puede dar trastornos como bloqueos o trastornos del ritmo.
una serie de manifestaciones a nivel cardiológico. Pero también es importante saber que estas pacientes, como tienen una inflamación permanente en el sistema inmune está muy desarrollado, van a generar, estos pacientes generalmente mueren por infartos al corazón o problemas cardiovasculares, porque esta inflamación permanente de todo su cuerpo genera los problemas que se ven en la población vieja. Entonces, siempre es importante investigar estas enfermedades y tratarlas abarcando tanto la parte de la manifestación más común como la parte cardiológica. Súper interesante lo que nos has comentado hoy, Andrea. Creo que es fundamental que nosotros veamos a nuestro paciente de forma integral, que no nos centremos únicamente en la parte cardiológica, en las estatinas, en los antihipertensivos, sino ver que el estado de salud general de nuestro paciente esté muy bien. Tal vez algún mensaje que quisieras dar para cerrar la entrevista. Bueno, el mensaje final es que siempre el paciente debe ser evaluado de forma integral, y eso incluye también el compromiso del paciente en que el cambio de sus enfermedades no se va a dar solo por medicación, sino también por cambios en su estilo de vida, incluida la alimentación y la actividad física, y sus seguimientos periódicos con sus médicos de cabecera y especialistas. Muchísimas gracias, doctora Andrea Ceballos, por toda la información que nos ha brindado. Nos vemos en el siguiente programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Corazón con Impulso, lo mejor en prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas, con la conducción del Grupo Impulso. Corazón con Impulso.